A los 25 años, tenía todo lo que mucha gente pasa la vida entera intentando conquistar: millones en la cuenta, empresas creciendo, mansiones, autos de lujo y un nombre respetado en el mundo de los negocios. Era el tipo de hombre que parecía inmune a los problemas comunes, pero hay algo que ni el dinero, ni el estatus, ni el poder pueden comprar: lealtad. Creía que ofrecer comodidad, seguridad y una vida de lujo absoluto era suficiente para mantener cualquier relación sólida. Estaba equivocado. Mientras yo construía un imperio, alguien dormía a mi lado planeando su propia fuga, y la traición no vino por la falta, vino por el exceso, por el ego, la vanidad y la ilusión de que siempre hay algo mejor esperando del otro lado. Esta no es solo una historia de traición, es una historia sobre poder, malas decisiones y consecuencias inevitables, sobre cómo un hombre puede perderlo todo emocionalmente, y aún así volverse más fuerte, más rico y más peligroso que nunca, y sobre cómo quien cambia estabilidad por apariencia casi siempre termina con arrepentimiento. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió después de la traición fue algo que nadie esperaba. Y quizá esta historia cambie la forma en que ves el amor, el dinero y el valor personal. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones, porque aquí vas a escuchar historias que la mayoría tiene miedo de contar. Tenía apenas 25 años, pero mi rutina ya parecía la de alguien que había ganado mucho antes de tiempo. Mientras muchos todavía intentaban entender qué hacer con su vida, yo dirigía empresas, firmaba contratos millonarios y tomaba decisiones que movían cifras absurdas. Mi nombre circulaba en salas cerradas, reuniones de alto nivel y eventos a los que solo entraba quien realmente tenía poder. El dinero no era una promesa futura, era una realidad diaria, entrando, multiplicándose y expandiéndose en inversiones estratégicas. Despertaba en mansiones silenciosas, con vistas que parecían pinturas, y dormía en ciudades distintas alrededor del mundo. Los autos de lujo no eran ostentación para mí, eran solo herramientas de comodidad y movilidad. Mi vida estaba hecha de números grandes, metas agresivas y crecimiento constante. Yo respiraba negocios, estrategia y expansión. Todo parecía estar bajo control absoluto. Nada indicaba que algo pudiera derrumbarse. Ser un CEO tan joven exigía disciplina, frialdad y visión a largo plazo, cosas que aprendí desde temprano. No heredé nada, no tuve atajos, construí todo con enfoque obsesivo y noches mal dormidas. Mientras otros gastaban, yo reinvertía. Mientras otros celebraban, yo planeaba el siguiente paso. Cada empresa que fundaba parecía crecer más rápido que la anterior. El dinero trabajaba para mí incluso cuando descansaba. Me sentía intocable, como si estuviera protegido por todo lo que había construido. Era difícil imaginar una caída cuando todo solo subía. Mi confianza no venía de la arrogancia, sino de los resultados, y eso moldeaba quién era yo. Mi imagen reflejaba exactamente esa etapa de mi vida: trajes a la medida, relojes caros, postura segura y una presencia que imponía respeto inmediato. Cuando entraba en un lugar, la gente lo notaba no por el ruido, sino por el silencio que se creaba. Sabía el valor que tenía, tanto financiero como estratégico. Sabía que mi tiempo era caro y mis decisiones aún más. Cada paso era calculado, cada elección pensada. Creía que el control absoluto también significaba estabilidad emocional. Al final, ¿quién domina el juego de los negocios cree dominar todos los demás? Ese fue mi primer error invisible. La riqueza extrema crea una burbuja difícil de percibir desde adentro. Todo funciona, todo obedece, todo responde cuando llamas. Empleados, socios, choferes, asesores, el mundo parece girar a tu alrededor. Y dentro de esa burbuja, yo creía que las relaciones funcionaban de la misma manera, que la lealtad era proporcional a la comodidad ofrecida, que el amor crecía junto con el patrimonio. Veía los matrimonios como sociedades emocionales bien estructuradas, donde la inversión generaba retorno, donde el esfuerzo era recompensado. Las fiestas de gala formaban parte de mi calendario como las reuniones forman parte de la semana, eventos privados, champaña cara, personas influyentes y conversaciones que valían millones. Me movía entre empresarios, inversionistas y figuras públicas con naturalidad. Nada ahí me intimidaba, me sentía parte de ese universo de lujo y estatus. Era el ambiente que había conquistado, y en ese momento, creía que merecía todo aquello, no por vanidad, sino por mérito. Cada centavo tenía una historia de esfuerzo detrás, y me sentía orgulloso de eso. El éxito constante crea una falsa sensación de invulnerabilidad. Pensaba que los problemas les pasaban a quienes se equivocaban en los negocios, a quienes tomaban malas decisiones, a quienes no tenían visión. Me veía como alguien que siempre anticipaba los riesgos, que siempre veía los movimientos antes de que ocurrieran. Si algo salía mal, ajustaba rápido. Esa lógica funcionaba perfectamente en las empresas, pero aún no sabía que las relaciones humanas no siguen hojas de cálculo, y que no todo se
Resuelve con estrategia. Mi rutina era intensa, pero organizada. Las mañanas empezaban temprano, con entrenamientos en gimnasios de lujo y reuniones estratégicas. Las tardes estaban dominadas por negociaciones, análisis y decisiones importantes. Las noches variaban entre eventos sociales y momentos de descanso en ambientes sofisticados. Todo parecía equilibrado. Nada parecía fuera de lugar. Creía estar viviendo el mejor momento de mi vida, el tipo de etapa que muchos sueñan y pocos alcanzan. Yo estaba en la cima y no veía grietas. El dinero trae comodidad, pero también distorsiona prioridades. Estaba tan enfocado en crecer, expandir y consolidar mi imperio que creía estar haciendo lo correcto en todas las áreas. Para mí, el éxito financiero significaba éxito personal. Pensaba que quien tiene control sobre millones tiene control sobre todo. Esa creencia se volvió parte de mi identidad. Me veía como alguien que resolvía problemas, que sostenía sueños, que proporcionaba una vida por encima del promedio, y creía que eso era suficiente. Lo que no percibía es que la cima es solitaria y muchas veces, demasiado silenciosa. Mientras celebraba conquistas internas, algo comenzaba a moverse a mi alrededor. Algo que no aparecía en reportes, gráficas o contratos. Algo que no se mide en dinero. Aún creía que estaba construyendo una vida perfecta, pero sin saberlo. Ya estaba abriendo espacio para que alguien entrara, alguien que vería mi mundo de una forma muy distinta a la mía. Y esa diferencia cambiaría todo, pero eso solo quedaría claro en él. Próximo capítulo. Conocí a mi esposa cuando mi vida ya estaba rodeada de lujo, estatus y visibilidad. Fue en un ambiente donde personas atractivas, bien vestidas e influyentes circulaban como si eso fuera normal. Ella destacó de inmediato, no solo por su belleza, sino por su elegancia y por la forma en que parecía entender ese mundo. No era alguien fuera de lugar, al contrario. Parecía pertenecer a ese escenario de riqueza, hablaba con seguridad, sonreía con facilidad y demostraba una ambición que, en ese momento, me pareció positiva. Vi en ella a alguien que podría caminar a mi lado en la cima, una mujer que encajaba con el estilo de vida que yo había construido, alguien que parecía preparada para compartir logros, viajes y grandes sueños. Todo ocurrió de forma rápida e intensa, y no vi ningún problema en eso. En los primeros encuentros, todo parecía demasiado perfecto como para cuestionarlo: restaurantes caros, hoteles 5 estrellas y largas conversaciones sobre futuro y crecimiento. Ella se fascinaba con mis historias de negocios, contratos y empresas en expansión. Me gustaba ver ese brillo en sus ojos cuando hablaba de éxito, hacía preguntas, mostraba interés y parecía admirar mi esfuerzo. No era solo por el dinero, al menos eso era lo que yo creía. Parecía haber conexión, entendimiento y compañerismo. Ella elogiaba mi disciplina, mi visión y mi postura. Yo me sentía valorado como hombre, no solo como empresario, y eso me tocó profundamente. Con el tiempo, ella empezó a moverse en mi mundo con naturalidad: eventos privados, cenas con otros empresarios, viajes internacionales por trabajo. Se adaptaba rápido, sabía vestirse, sabía comportarse y sabía llamar la atención. Recibía elogios de otras personas, sobre todo de quienes vivían en ese mismo círculo. Yo me sentía orgulloso de tenerla a mi lado. Para mí, ella era la imagen perfecta de la esposa de un CEO millonario: hermosa, segura y aparentemente madura. Creía que había encontrado a alguien que entendía el precio del éxito, alguien que no se asustaba con una rutina intensa, alguien que quería crecer conmigo. Nuestra relación evolucionó al mismo ritmo que mi vida profesional, rápida, intensa y sin muchas pausas para reflexionar. Yo estaba acostumbrado a tomar grandes decisiones en poco tiempo, inconscientemente, traté el amor de la misma manera. Ella hablaba de formar una familia, de estabilidad y de futuro. Yo veía todo eso como una extensión natural de lo que ya tenía: una vida sólida, cómoda y segura. No me parecía arriesgado, al contrario, parecía lógico, parecía correcto. El matrimonio surgió como el siguiente paso obvio, una unión entre éxito, belleza y estatus. La ceremonia fue elegante, sofisticada y digna del mundo en el que vivíamos. Nada exagerado, pero todo de alto nivel: invitados selectos, ambiente lujoso y una imagen perfecta para quien mirara desde fuera. Creía que estaba sellando no solo un amor, sino una alianza de vida, alguien que estaría conmigo detrás de escena, no solo bajo los reflectores. Confiaba en ella, confiaba en la imagen que me mostraba y confiaba en la decisión que estaba tomando. Al inicio del matrimonio, todo parecía alineado. Ella se mostraba presente, cariñosa e involucrada, hablaba con orgullo de mi trayectoria y de lo que yo había construido. Le gustaba contarles a otros sobre mi rutina, mis empresas y mis proyectos. Yo veía eso como admiración, pensaba que era normal sentirse orgullosa de la pareja. Le gustaba el lujo, pero yo lo veía como una consecuencia natural de la vida que llevábamos,
A mí también me gustaba la comodidad, no veía nada malo en eso, estaba demasiado cómodo como para cuestionar. Creía que el amor y la riqueza caminaban juntos, que ofrecer una vida por encima del promedio era una forma de demostrar cuidado, que la estabilidad financiera eliminaba muchos conflictos. Esa creencia moldeó la forma en que llevé la relación. Yo resolvía todo con facilidad: viajes, compras, experiencias exclusivas. Nada me parecía pesado ni excesivo. Lo hacía porque podía, y porque quería ver a mi esposa feliz. Ese era mi razonamiento. Con el paso del tiempo, empecé a notar cuánto se conectaba a ella con ese mundo. El brillo en sus ojos aumentaba cuando el tema era estatus, visibilidad y apariencia. Le gustaba ser vista, reconocida y admirada, y yo alimentaba eso sin darme cuenta. Al final, yo tenía los recursos para hacerlo. Creía que estaba construyendo un matrimonio sólido, pero, sin notarlo, estaba fortaleciendo algo que no era exactamente amor. Algo más silencioso, más peligroso, algo que aún no tenía nombre y que empezaría a revelarse en el próximo capítulo. Siempre creí que el amor también se demostraba a través del cuidado, la presencia y la provisión, y para mí, proveer nunca fue un problema, siempre fue una posibilidad real. Me aseguraba de ofrecer todo lo que estuviera a mi alcance: joyas caras, ropa de diseñador, bolsas exclusivas y accesorios que pocas personas podían tener. No por obligación, sino por el placer de ver a mi esposa feliz. Cada regalo llevaba consigo la sensación de una conquista compartida. Quería que ella sintiera que estaba segura a mi lado, que no le faltaría nada, que el mundo era más pequeño que la vida que yo podía ofrecerle. Esa era mi forma de amar. Los viajes internacionales se volvieron parte de nuestra rutina: París, Milán, Dubái, Nueva York, destinos que respiraban lujo y exclusividad, hoteles 5 estrellas, restaurantes premiados y experiencias que quedaban grabadas en la memoria. Yo organizaba todo con el mismo cuidado con el que organizaba mis negocios. Quería que cada detalle fuera perfecto. A ella le gustaba subir fotos, registrar momentos y mostrar esa vida. Yo no veía ningún problema en eso. Para mí, solo era alguien orgullosa de su realidad. Creía que compartir la felicidad era algo natural. Estaba demasiado cómodo como para cuestionar. En el día a día, me aseguraba de estar presente, incluso con la agenda llena. Entre reuniones y compromisos importantes, encontraba espacio para ella: mensajes a lo largo del día, sorpresas inesperadas y atención constante. Creía que el equilibrio era la clave de todo, que no servía de nada ser exitoso si no tenía a alguien con quien compartirlo. No escatimaba tiempo ni recursos cuando se trataba de nuestra relación. Ella era prioridad. Incluso cuando el mundo exigía mucho de mí, creía que estaba haciendo lo correcto, y nunca me di esfuerzos. Nuestra casa reflejaba exactamente ese estilo de vida: espacios amplios, decoración sofisticada, comodidad en cada detalle. Ella participaba en las decisiones, opinaba y se involucraba. Parecía disfrutar construir ese hogar. Yo sentía que estaba ofreciendo una vida que pocas personas alcanzan, y eso me daba una sensación de deber cumplido. Veía orgullo en su mirada cuando recibíamos visitas, al mostrar cada rincón de la casa, al vivir en ese escenario de riqueza. Creía que eso nos unía. Nunca controlé gastos, nunca cuestioné elecciones, tarjetas sin límite, libertad total y confianza absoluta. Para mí, una relación era sociedad, no vigilancia. Creía que quien necesita controlar ya perdió algo importante. Confiaba plenamente en ella, y esa confianza se reflejaba en todas las áreas. Ella tenía acceso a todo, no había secretos financieros. No ocultaba nada, y creía que eso fortalecía el vínculo. Me gustaba escuchar a la gente decir que yo era un marido ejemplar, que ella era afortunada, que pocas mujeres tenían a alguien tan dedicado. Esos comentarios reforzaban mi certeza de que iba por el camino correcto. Me enorgullecía ser visto como un hombre que hacía todo por su esposa, que equilibraba poder, dinero y sensibilidad. Me gustaba esa imagen. Y sin darme cuenta, empecé a sostener no solo la relación, sino un personaje: el esposo perfecto, el que nunca falla. Con el tiempo, me di cuenta de que ella se acostumbró rápidamente a ese nivel. Lo que antes era sorpresa se volvió expectativa, lo que antes encantaba se volvió rutina. No vi eso como un problema. Al final, yo también me había acostumbrado a ganar, a tener resultados cada vez más grandes. Me parecía normal querer siempre más. Ese razonamiento funcionaba en los negocios, pero dentro de casa, empezaba a crear un vacío silencioso, algo que aún no sabía identificar. Creía que la estabilidad financiera eliminaba los conflictos emocionales, que la comodidad suplía las inseguridades, que el lujo llenaba los vacíos. Esa creencia me acompañaba desde el principio. Yo resolvía todo con facilidad y creía que eso era sinónimo de amor, pero había algo que no estaba percibiendo, algo que empezaba a cambiar en su comportamiento. Una mirada distinta,
Una atención que ya no era la misma, señales demasiado pequeñas para alguien que se sentía tan seguro. Estaba tan ocupado siendo el esposo ideal que no noté cuando dejé de ser deseado. Ella aún sonreía, aún aceptaba todo, aún vivía en la comodidad, pero algo era diferente, la energía ya no era la misma, el entusiasmo parecía dirigido a otras cosas. Y yo, enfocado en mantener todo perfecto, ignoré esas señales, creía que estaba fortaleciendo el matrimonio. Cuando en realidad estaba creando espacio para comparaciones, y las comparaciones siempre exigen algo nuevo, y eso empezaría a quedar muy claro muy pronto. Con el tiempo, empecé a notar que, para ella, todo lo que vivíamos ya no parecía suficiente, el lujo que antes la fascinaba comenzó a tratarse como algo normal, casi obligatorio, los viajes exclusivos ya no la sorprendían, las joyas caras ya no despertaban el mismo brillo, la vida cómoda se volvió el estándar mínimo y yo, acostumbrado a crecer, no lo vi extraño de inmediato, pensé que solo era una etapa en los negocios, querer más siempre fue algo positivo, pero dentro de casa, ese más empezó a tomar otro significado, y yo aún no entendía cuál era. Ella empezó a comparar nuestra vida con la de otras mujeres de nuestro círculo, esposas de empresarios, influencers, mujeres ligadas a la élite, comentaba sobre fiestas más lujosas, viajes todavía más exclusivos, experiencias más costosas. Hablaba como si siempre estuviéramos un paso detrás de alguien, yo escuchaba y sonreía, creyendo que eso no tenía importancia. Para mí, estábamos en un nivel altísimo, pero para ella, parecía existir una regla invisible, una competencia silenciosa donde el estatus valía más que la estabilidad, y la apariencia más que la alianza. Las redes sociales empezaron a ocupar un espacio mayor en su rutina, fotos bien producidas, videos cortos, textos pensados al detalle. Observaba números, likes y comentarios con atención excesiva, cada elogio parecía alimentar algo dentro de ella. Yo veía eso como vanidad normal. Al final, vivíamos en un mundo de exposición, pero poco a poco, noté que la validación externa empezó a importar más que la interna. Ella quería ser vista, reconocida, admirada por personas que no nos conocían de verdad. Empezó a hablar más de imagen que de sentimientos, más de cómo éramos percibidos que de cómo estábamos. Yo seguía creyendo que todo se resolvía con diálogo y comodidad, entonces ofrecía más experiencias, más regalos, más viajes. Pensaba que estaba equilibrando la balanza, pero sin darme cuenta, estaba reforzando un ciclo peligroso. Donde nada satisface por mucho tiempo, donde siempre hay alguien aparentemente mejor, y eso nunca termina bien. En los eventos sociales, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento, la forma de moverse, la mirada atenta a ciertos ambientes. Observaba a otras personas con demasiado interés, sobre todo a hombres que irradiaban estatus, fama o influencia. Yo no sospechaba, confiaba demasiado. Al final, yo estaba ahí, presente, sólido, yo era el esposo, el proveedor, el CEO millonario. En mi mente, no había ninguna amenaza, pero el juego ya estaba cambiando. Ella hablaba de merecer más, de no conformarse, de querer vivir todo lo que el mundo podía ofrecer. Yo estaba de acuerdo en parte, siempre creí en la ambición, pero la ambición de ella parecía no tener dirección. Era más sobre imagen que sobre construcción, más sobre apariencia que sobre esencia, y empecé a sentir una distancia extraña. Como si estuviéramos en el mismo lugar, pero en mundos distintos. Yo seguía enfocado en los negocios, expandiendo empresas y multiplicando patrimonio. Mientras tanto, ella parecía enfocada en alcanzar algo que ni siquiera sabía definir. Pensé que solo era una fase de adaptación, que el matrimonio pasaba por ajustes naturales. Nunca pensé en traición, nunca imaginé deslealtad, creía que el dinero, la comodidad y la estabilidad blindaban cualquier relación. Esa fue otra ilusión silenciosa, porque cuando alguien busca estatus por encima de todo, siempre mira hacia afuera, y quien mira demasiado hacia afuera, deja de valorar lo que tiene dentro. Lo que no percibía es que esa sed de más estatus estaba abriendo puertas peligrosas, puertas que yo jamás abriría de manera consciente, pero que se abrían solas a través de comparaciones, vanidad y ego. Yo aún estaba tranquilo, aún confiado, aún creyendo que todo estaba bajo control, pero el ambiente a nuestro alrededor ya no era el mismo. Nuevas personas empezaban a aparecer con más frecuencia, nuevas influencias surgían, y una de ellas cambiaría por completo el rumbo de mi historia. Fue en esa etapa cuando él apareció, casi como si hubiera sido atraído por ese ambiente. No entró de forma brusca ni irrespetuosa, entró sonriendo, seguro de sí mismo, bien vestido y perfectamente integrado a ese mundo. Era alguien conocido, comentado, admirado por muchos, un influencer famoso, de esos que viven de la imagen, los seguidores y la presencia constante en eventos, o tal vez el entrenador personal del gimnasio de lujo que frecuentábamos.
o incluso un socio envidioso que se movía entre negocios y fiestas. No importaba exactamente quién era, lo que importaba era lo que representaba: estatus fácil, visibilidad rápida y promesas vacías. Hablaba fuerte, reía con facilidad y llamaba la atención sin esfuerzo, tenía ese tipo de carisma que conquista miradas rápidamente, sabía colocarse, sabía contar historias y sabía venderse. No hablaba de construcción, hablaba de resultados inmediatos. No hablaba de esfuerzo, hablaba de apariencia, era lo opuesto a mí en muchos aspectos. Mientras yo hablaba poco y observaba, él hablaba mucho y actuaba, y no lo vi como una amenaza, pensé que solo era alguien más orbitando nuestro círculo social, un error que solo entendería después. Ella empezó a mencionarlo en conversaciones casuales, comentarios sueltos, aparentemente inocentes, hablaba de su estilo, de su rutina, de su vida agitada, siempre con ese tono de curiosidad disfrazada. Yo escuchaba sin darle importancia. Al final, la gente entra y sale de nuestro entorno todo el tiempo. Confiaba en ella, confiaba en mí. Confiaba en lo que habíamos construido, no veía riesgo donde solo había conversación. En los eventos, noté que él siempre encontraba la forma de acercarse, nada explícito, nada exagerado, un comentario aquí, una risa allá, una atención prolongada que pasaba desapercibida para quien no estaba atento. A ella parecía gustarle esa atención, y eso empezó a incomodarme de una forma casi imperceptible. No era celos, era una sensación extraña, difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, pero lo ignoré. Él representaba exactamente aquello que ella venía buscando: visibilidad, reconocimiento inmediato, sensación de novedad, mientras yo representaba estabilidad, construcción y largo plazo. Lo entendí demasiado tarde. Ella parecía más animada cuando él estaba cerca, más viva, más expresiva, a detalles pequeños, pero constantes, cambios sutiles en su comportamiento. Y yo seguía creyendo que estaba exagerando, siempre confié más en los hechos que en las sensaciones. El contraste entre nosotros empezó a hacerse más evidente. Yo llegaba cansado de reuniones y decisiones importantes. Él llegaba animado, con historias ligeras y bromas fáciles. Yo hablaba de empresas, metas y expansión. Él hablaba de fiestas, viajes y experiencias rápidas. De alguna manera, eso parecía más interesante para ella en ese momento. No porque fuera mejor, sino porque era diferente, y lo diferente siempre llama la atención cuando la rutina se instala. Yo aún no veía eso como un peligro real. Ella empezó a cambiar pequeñas cosas en la rutina: horarios distintos, compromisos nuevos, intereses inesperados. Nada que, por separado, pareciera sospechoso, pero todo junto empezaba a formar un patrón. Hablaba de él más de lo debido, siempre con una naturalidad excesiva, como quien intenta normalizar algo que aún se está construyendo. Yo lo notaba, pero no confrontaba, pensaba que sería exageración de mi parte y seguí en silencio. Yo estaba enfocado en expandir mis negocios. Nuevos contratos, nuevas empresas, nuevas oportunidades. Mi atención estaba dividida entre crecer y mantener lo que ya había conquistado. Creía que estaba haciendo lo mejor para nosotros. Mientras tanto, alguien se acercaba a ella con otra intención. No quería construir nada, solo quería aprovechar lo que ya existía. Y ese tipo de persona sabe exactamente dónde tocar. Sabe identificar fragilidades, sabe explotar vanidades. Lo que yo no sabía es que esa cercanía no era solo social, no era solo amistad, era el inicio de algo que se movía entre bambalinas, algo silencioso, estratégico y peligroso. Mientras yo creía tener el control de mi vida, mientras pensaba que nada podía sacudirnos, una conexión empezaba a formarse lejos de mis ojos, y cuanto más ignoraba las señales, más fuerte se volvía. Yo aún confiaba, pero esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba, y las primeras señales reales aparecerían muy pronto. Las primeras señales no llegaron como un golpe, sino como pequeños ruidos en el fondo de la rutina, nada explícito, nada escandaloso, cosas demasiado simples para ser acusatorias: el celular siempre boca abajo, el brillo de la pantalla reducido, contraseñas cambiadas. Empezó a contestar llamadas en otra habitación, decía que era un nuevo hábito, una necesidad de privacidad. Acepté sin cuestionar. Al final, la confianza siempre había sido la base de nuestra relación. Nunca quise ser el tipo de hombre que vigila. Hoy sé que ignoré lo evidente. Su rutina comenzó a cambiar de forma sutil. Horarios que antes eran previsibles se volvieron elásticos, compromisos de último momento aparecían, entrenamientos más largos en el gimnasio de lujo. Eventos a los que ya no necesitaba que yo la acompañara. Decía que necesitaba más tiempo para ella. Yo la apoyé, creyendo que era algo sano. Siempre defendí la independencia dentro del matrimonio, pero algo en ese discurso sonaba ensayado, y no supe escuchar la alerta interna. La frialdad emocional fue la señal más difícil de admitir.
el contacto disminuyó, las conversaciones perdieron profundidad, el interés por mi día casi desapareció. Antes preguntaba por reuniones, decisiones, contratos. Ahora respondía con distracción. Yo hablaba y ella parecía distante, como si estuviera presente solo físicamente. Lo atribuía al cansancio, a la rutina, al paso del tiempo. Una vez más, elegí la explicación más cómoda. Empezó a arreglarse más para salir sola que para estar conmigo, ropa nueva, maquillaje impecable, un perfume distinto. Cuando lo comentaba, respondía con una ironía ligera, decía que estaba imaginando cosas, que estaba exagerando. Yo me tragaba el comentario y seguía adelante, no quería parecer inseguro. Yo era el CEO millonario, seguro, racional. No iba conmigo levantar sospechas sin pruebas, y eso me mantuvo inmóvil. Los mensajes en el celular aumentaron. Sonreía mirando la pantalla, una sonrisa que hacía tiempo no veía dirigida hacia mí. Cuando me acercaba, la pantalla se apagaba, cambiaba de aplicación rápidamente, decía que era algo sin importancia. Yo fingía creerle, porque creer era más fácil que confrontar. La comodidad de la negación es poderosa. Y yo estaba atrapado en ella. En los eventos sociales, la dinámica entre nosotros cambió. Ya no se quedaba a mi lado, circulaba sola, conversaba más, reía más. Yo observaba a la distancia, ella parecía más viva lejos de mí, y eso empezó a doler de una forma silenciosa. No era enojo, era confusión. Me preguntaba en qué había fallado, pero nunca la confronté directamente. Intentaba compensar ofreciendo más atención, más invitaciones, más experiencias. Pensaba que quizá era falta de novedad, que el matrimonio había caído en la rutina. Trataba de reavivar algo sin saber cuándo se había apagado, pero ella parecía cada vez menos receptiva a mis esfuerzos. Aceptaba, pero no se involucraba, estaba ahí, pero no estaba conmigo. Y eso empezó a consumirme por dentro, aunque por fuera todo pareciera bajo control. Lo más curioso es que, en los negocios, siempre identifiqué los riesgos con rapidez, siempre fui entrenado para leer señales, patrones, tendencias, pero cuando se trata de emociones, la lógica falla. Veía las señales, pero elegía ignorarlas, porque admitirlo significaba enfrentar algo que no quería, significaba aceptar que el dinero, el lujo y el estatus no compran lealtad. Y eso iba en contra de todo lo que creía. Aún me aferraba a la idea de que estaba exagerando, de que solo era una etapa, pero su silencio ya decía más que cualquier palabra. Empecé a sentir que había algo ocurriendo fuera de mi alcance, algo que no controlaba, y eso era nuevo para mí. Siempre tuve dominio sobre escenarios complejos, pero ahí, dentro de mi propio matrimonio, estaba perdido. La distancia emocional crecía, las señales se acumulaban y, incluso sin pruebas, ya sentía que la traición se estaba dibujando. Lo que aún no sabía era qué tan avanzada estaba, y cómo descubrirlo cambiaría por completo quién yo era. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mismo lujo que yo había construido se había transformado en el escenario perfecto para la traición. Las fiestas de gala, antes motivo de orgullo, empezaron a cargar un peso distinto. Salones iluminados, música elegante, copas de cristal y sonrisas ensayadas. Todo se veía demasiado bonito por fuera. Pero algo se estaba pudriendo por dentro. Ella se movía con facilidad en ese ambiente, conocía gente nueva con una naturalidad excesiva, parecía más cómoda ahí que en casa conmigo, y yo empezaba a sentirme un extraño en mi propio mundo. Eso me carcomía en silencio. En los viajes internacionales, la distancia emocional se hacía aún más evidente. Hoteles 5 estrellas, vistas espectaculares, experiencias exclusivas. Todo aquello que antes nos unía ahora nos separaba. Ella pasaba más tiempo en el celular que conmigo. Decía que estaba respondiendo mensajes, resolviendo asuntos personales. Yo fingía no darle importancia. Pero la soledad al lado de alguien es la más cruel que existe. Miraba por la ventana de la habitación y pensaba cómo algo tan lujoso podía sentirse tan vacío. El dinero estaba ahí, pero la conexión ya no. En los eventos corporativos, ella parecía tener vida propia, circulaba entre empresarios, influencers y personas de la élite, reía fuerte, tocaba brazos, sostenía conversaciones largas. Mientras tanto, yo hablaba de contratos, inversiones y estrategias. Cuando la buscaba con la mirada, rara vez la encontraba. Era como si estuviéramos viviendo dos experiencias distintas en el mismo lugar. Ella buscaba atención, yo buscaba resultados, y ese desajuste empezaba a ser imposible de ignorar. Aún así, yo seguía evitando el enfrentamiento. Empecé a notar cómo se comportaba cuando él estaba presente. El cuerpo se inclinaba ligeramente, la sonrisa aparecía con más facilidad, la mirada se prolongaba más de lo debido. No había contacto explícito, pero sí intención en el aire, algo que solo percibe quien observa con atención. Sentía un nudo en el pecho, no de celos infantiles, sino de una constatación amarga. Algo estaba ocurriendo frente a mis ojos,
y yo aún no tenía el valor de admitirlo. El lujo crea una falsa sensación de anonimato, mucha gente, mucha música, demasiadas distracciones, es fácil ocultar actitudes ahí, es fácil perderse entre tantos estímulos, y eso fue exactamente lo que pasó mientras yo creía que todo estaba bajo control, mientras pensaba que mi presencia era suficiente. Otras presencias empezaron a ocupar espacios emocionales que eran míos, sin escándalo, sin culpa aparente. Ella empezó a alejarse aún más dentro de esos ambientes, se sentaba lejos, llegaba en horarios distintos, se iba antes que yo, decía que estaba cansada, pero el cansancio solo aparecía cuando yo estaba cerca con otras personas, parecía llena de energía, eso empezó a herirme profundamente, no era solo la traición física lo que temía, era algo peor. La traición emocional, esa que mata lentamente. Empecé a observar en silencio, aprendí a entrar a los ambientes sin llamar la atención, a posicionarme de forma estratégica, como hago en los negocios. Quería entender lo que estaba pasando antes de actuar, quería hechos, no solo sensaciones, cada detalle empezó a importar, cada cruce de miradas, cada risa fuera de lugar, dejé de ser solo esposo. Me estaba convirtiendo en investigador de mi propio dolor, y eso cambió mi forma de ver todo. Lo más irónico es que todo eso ocurría en lugares que yo pagaba, ambientes que existían gracias al dinero que yo ganaba, experiencias que solo eran posibles por mi trabajo. Y aún así, me sentía excluido como si fuera un figurante en mi propia historia, la sensación de desvalorización crecía, yo, que siempre fui respetado en los negocios. Empecé a sentirme pequeño dentro del matrimonio, eso hirió mi orgullo de una manera silenciosa pero profunda. Aún no tenía pruebas, aún no tenía imágenes, mensajes ni confirmaciones directas, pero el escenario ya estaba montado, el escenario estaba iluminado y los personajes sabían perfectamente sus papeles, todos, menos yo. Yo todavía intentaba entender el guión, pero algo dentro de mí decía que la verdad estaba muy cerca, y cuando apareciera, ya no habría forma de fingir. Lo que aún no sabía era que el descubrimiento no llegaría con escándalo, llegaría con una frialdad absoluta. El descubrimiento no llegó como un escándalo ni como una escena dramática de película, llegó de forma fría, casi clínica, como suelen llegar las grandes verdades. Fue un detalle fuera de lugar, una información que no encajaba, luego otro detalle y otro más. Pequeños puntos que, al conectarse, formaron un dibujo demasiado claro como para ser ignorado. No confronté. No grité, no hice preguntas impulsivas, observé como siempre hice en los negocios. Aprendí desde temprano que las decisiones importantes no se toman en el calor de la emoción, primero se recopilan datos, después se analiza el escenario y solo entonces se actúa. Eso fue exactamente lo que hice. Empecé a prestar atención a los horarios, a los patrones, a las repeticiones. Las excusas comenzaron a contradecirse, las historias ya no cuadraban. Y su comportamiento empezó a tener sentido de una forma cruel, nada era aleatorio. En uno de los momentos más simples, todo quedó claro, un mensaje leído fuera de tiempo, un nombre que apareció demasiado rápido en la pantalla, un reflejo que ella no notó. No necesité leer todo el contenido, el tono lo decía todo, la intimidad era evidente, la naturalidad del intercambio delataba una relación que no había empezado ese día. Ahí entendí que no era imaginación, era real. Curiosamente, lo primero que sentí no fue rabia, fue silencio, un silencio pesado, interno, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. La miré en ese momento y vi a alguien diferente, no a la mujer que yo había elegido, sino a alguien que había tomado decisiones lejos de mí. La decepción llegó antes que el dolor, porque entendí que mientras yo construía, ella se escapaba, y eso cambió mi forma de verla al instante. Seguí actuando con normalidad por fuera, conversaciones, compromisos, rutina. Por dentro, ya estaba distante, cada gesto suyo confirmaba lo que había descubierto, el cariño forzado, la atención ensayada. Ahora lo veía todo con otros ojos. El encanto había sido reemplazado por claridad, y la claridad duele más que cualquier sospecha. Porque no deja espacio para ilusiones. Lo más difícil fue aceptar que el dinero no evitó nada, toda la riqueza, toda la comodidad, toda la estabilidad no fueron suficientes. Siempre creí que la seguridad emocional venía junto con la seguridad financiera. En ese momento, esa creencia se derrumbó. Entendí que la lealtad no se compra, que el carácter no se sostiene con lujo. Y que algunas personas confunden provisión con derecho. Ese entendimiento fue un golpe silencioso, pero definitivo. Empecé a preguntarme desde cuándo estaba ocurriendo todo eso, cuántas veces estuve presente mientras ella estaba en otro lugar, cuántos viajes, cuántos eventos, cuántas noches. Esas preguntas no tenían respuesta inmediata, y decidí que no quería saberlo todo. Saber demasiado no traería control, solo más dolor. Ya sabía lo suficiente para actuar. Y actuar era inevitable.
No hubo confrontación inmediata porque necesitaba algo más importante, necesitaba frialdad, necesitaba entender mis siguientes pasos. Como empresario, sabía que los movimientos impulsivos cuestan caro, y ese sería el movimiento más importante de mi vida personal. Necesitaba salir de esa situación con dignidad, con ventaja emocional, con control. Ella aún no sabía que yo sabía, y ese era mi mayor as bajo la manga en ese momento. Lo que ella no percibió es que, a partir de ese día, yo cambié no por venganza inmediata sino por claridad. Dejé de invertir emocionalmente, dejé de intentar compensar, dejé de competir con fantasías. Estaba en silencio, pero no estaba perdido, me estaba preparando porque cuando un CEO decide cerrar un ciclo, no avisa antes, planea. Y el siguiente paso lo cambiaría todo entre nosotros. Después de que lo descubrí todo, algo dentro de mí se cerró de forma definitiva. Yo seguía ahí físicamente, pero emocionalmente ya había dado algunos pasos atrás. Y fue en ese momento cuando su comportamiento cambió por completo. Empezó a tratarme como alguien demasiado garantizado, como si yo siempre estuviera disponible, como si mi presencia fuera solo un detalle. El respeto fue reemplazado silenciosamente por la indiferencia, y eso dolió más que la propia traición porque el desprecio corroe la dignidad, y yo lo sentía todos los días. Me hablaba de forma automática, sin interés real, sin curiosidad. Mis logros ya no despertaban ninguna reacción. Contratos importantes, nuevas empresas, grandes decisiones, todo parecía irrelevante para ella ahora. Mientras tanto, yo veía entusiasmo en cosas pequeñas que venían de afuera, comentarios ajenos, invitaciones superficiales, atención vacía. Era como si hubiera perdido valor ante sus ojos, aún siendo más sólido que nunca. La forma en que me miraba cambió. Ya no había admiración, ya no había orgullo, había costumbre, y la costumbre, cuando no se cuida, se convierte en desinterés. Sentía que me toleraba, no que me deseaba, y eso duele profundamente porque nadie quiere ser solo una opción segura, sobre todo cuando siempre fue una elección. Yo lo percibía en cada detalle. Empezó a corregirme en público, pequeños comentarios, pequeñas ironías, nada lo suficientemente agresivo como para provocar un conflicto, pero constante al punto de desgastar. Yo observaba en silencio. Ella parecía cómoda al disminuirme, como si mi presencia ya no fuera amenazante, como si yo siempre fuera a estar ahí, sin importar lo que hiciera. Y tal vez eso era lo que creía, que yo nunca tendría el valor de irme. Empecé a notar que me ponía a prueba, empujaba límites, creaba situaciones incómodas, como quien busca provocar una reacción, pero yo no reaccionaba porque ya estaba en otra etapa. Mientras ella buscaba emoción en el conflicto, yo buscaba claridad, observaba todo con una frialdad que ella no conocía. Y eso la hacía sentirse aún más segura, demasiado segura. Lo más curioso es que parecía creer que yo la necesitaba, que mi éxito dependía de la imagen de un matrimonio perfecto, que jamás renunciaría a esa fachada. Subestimó mi capacidad de desapego, subestimó mi fortaleza emocional. Pensó que el dinero, el estatus y la rutina me atarían, pero no entendió que todo eso yo podía reconstruirlo. Lo que no estaba dispuesto a aceptar era perder el respeto, y el respeto ya no existía ahí. Sentía que me comparaba constantemente, comparaba mi postura tranquila con la excitación ajena, comparaba mi estabilidad con promesas vacías, y sin darse cuenta, revelaba sus prioridades. Ella quería intensidad, no profundidad, quería novedad, no construcción. Mientras yo ofrecía seguridad, ella buscaba estímulo. Esa incompatibilidad quedó completamente expuesta. Y finalmente entendí que ya no había nada que salvar, pero aún no era el momento de actuar. Su desprecio era silencioso, pero constante, y cada actitud confirmaba mi decisión interna. Ya no sentía rabia, sentía lucidez. Observaba como un hombre que ya decidió irse, pero aún organiza la salida. Ella creía que tenía el control, que podía ir y venir emocionalmente, que yo seguiría ahí sosteniéndolo todo. No se dio cuenta de que yo ya había dejado de intentar. Y cuando alguien deja de intentar, el final ya comenzó. Seguí actuando con normalidad, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no me esforzaba por agradar. No competía por atención, no pedía nada. Ese distanciamiento fue interpretado por ella como debilidad, pero era exactamente lo contrario, era preparación. Me estaba desconectando emocionalmente para no volver atrás. Porque cuando un hombre decide irse en silencio, no regresa, y el siguiente paso sería definitivo. Esa semana dejé de reaccionar y empecé a observar como un CEO observa un mercado a punto de colapsar. Ya no discutía, no preguntaba, no suplicaba, no intentaba salvar nada. Con cariño y paciencia. El amor que aún sentía existía, pero estaba guardado en una caja fuerte que ya no pensaba volver a abrir, porque cuando la confianza se rompe, ni mansión, ni auto de lujo, ni cuenta bancaria llena la reparan. Yo seguía usando mi traje de diseñador, mi reloj caro, mi postura impecable, pero por dentro estaba en reconstrucción.
Había construido imperios antes de los 25, así que sabía construir una nueva vida también, si era necesario. Y en ese punto ya no era si era necesario, era cuando entendí que el mayor poder no es el dinero, sino la capacidad de cortar lo que te humilla. Y yo había sido humillado en silencio por alguien a quien puse en la cima de mi mundo. Esa noche decidí que no iba a seguir siendo el esposo que acepta migajas por miedo a perder la imagen. Empecé a actuar como actúo en los negocios cuando algo amenaza mi patrimonio y mi paz. Primero ordené mi mente, porque la emoción sirve para la poesía, pero es pésima para decisiones millonarias. Dejé de desvelarme tratando de entender el por qué y empecé a levantarme temprano para planear el cómo saldría de eso con dignidad, con control y sin escándalos innecesarios, porque sabía que ella quería drama, lágrimas, quería que yo me volviera el villano para sentirse víctima, pero no iba a darle ese espectáculo, no en mi propio penthouse, no en mi propia historia. Ya había visto empresas quebrar por decisiones impulsivas, y no iba a dejar que mi corazón se rompiera igual. La frialdad no llegó como maldad, llegó como protección, como un escudo de lujo invisible. Y mientras más calmado estaba, más confundida se quedaba ella, como si no reconociera al hombre que creía dominar, pero en ese momento yo ya no buscaba amor, buscaba libertad. El cambio empezó en los detalles, porque así es como un hombre poderoso cambia el rumbo sin anunciarlo. Reduje mi presencia emocional, pero mantuve la educación, la gentileza y la clase. Hablaba menos, miraba menos, y cuando miraba era con esa frialdad que firma contratos sin que le tiemble la mano. Ella lo notó, claro, pero lo interpretó mal, pensó que yo estaba triste, sensible, inseguro, y dejé que pensara eso, porque subestimar a un CEO siempre es el primer error del adversario. Por dentro, yo estaba recalculando cada paso como si fuera una fusión multimillonaria. Me pregunté qué debía proteger primero, mi nombre, mi patrimonio, mi paz, mi reputación, y la respuesta llegó limpia: lo protegería todo, pero sobre todo mi paz, porque la paz vale más que cualquier cifra. Empecé a notar que respiraba mejor cuando me imaginaba lejos de ella. Y cuando una idea te da alivio, es señal de que es verdad. También dejé de compensar, dejé de comprar silencio con regalos y comodidad. Antes resolvía todo con viajes, joyas y experiencias VIP, como si el lujo fuera un curativo emocional, pero en ese momento entendí algo: no estaba dando amor, estaba financiando su arrogancia. Cada gesto mío se convertía en derecho en su cabeza, y demasiado derecho crea demasiado desprecio. Entonces cambié el juego, dejé de ofrecer explicaciones y empecé a ofrecer distancia. Volví a enfocarme brutalmente en mis negocios, en mis empresas, en mis números, en mi crecimiento. Aumenté reuniones, cerré nuevos acuerdos, expandí contactos, y ella empezó a sentir que perdía el centro del escenario porque le gustaba el estatus, pero le gustaba aún más la atención, y yo estaba retirando eso con precisión quirúrgica. El hombre al que traicionó era el mismo que construía riqueza durmiendo 4 horas por noche, y ella lo olvidó. Yo no estaba roto, estaba afilado. Hubo una noche específica en la que la vi ponerme a prueba, como si buscara una reacción para sentirse en control. Soltó comentarios fríos, intentó provocarme, intentó culpar a mi trabajo, a mi dinero, a mi rutina. Como si ser un CEO millonario fuera justificación para traicionar, como si el éxito fuera excusa para la deslealtad. Escuché todo con calma, con ese silencio que hace que la otra persona se escuche y se avergüence sola, y ella no lo soportó, porque quien vive de la apariencia odia el espejo emocional. Esperaba que levantara la voz, que pidiera perdón por existir, que suplicara migajas, pero solo me levanté. Fui a la ventana del penthouse y miré la ciudad como quien observa un tablero. Ahí, con él, skyline brillando en azul y dorado, sentí una certeza helada. No la necesitaba para nada. Tenía dinero, sí, pero más importante aún, tenía dirección, valor y autocontrol. Y en ese instante entendí que mi mayor lujo sería salir de eso sin perder la clase. A partir de ese día, empecé a preparar la salida como quien prepara un giro de imperio. Revisé contratos, reorganicé cuentas, alineé decisiones, sin paranoia, solo con estrategia limpia, porque no iba a perder la mitad de lo que construí por haber amado a alguien con el corazón demasiado abierto. No iba a permitir que la traición se convirtiera en un agujero financiero y emocional al mismo tiempo. Y mientras más planeaba, más veía que la relación llevaba muerta mucho tiempo, sostenida solo por hábito y conveniencia. También me di cuenta de que ella se había acostumbrado a mi nivel de vida como si fuera un derecho suyo. Mansión, auto importado, viajes internacionales, ropa de diseñador, todo se volvía normal en boca de quien no construyó nada. La miraba y pensaba: ama el escenario, pero no soportaría el detrás de cámaras. Ama la vitrina, no la construcción, y eso me daba aún más fuerza,
porque sabía que sin mí su mundo se haría pequeño muy rápido, pero todavía no iba a mostrar mis cartas. Quería el momento exacto. Lo más cruel es que yo seguía siendo amoroso por naturaleza, y tuve que luchar contra mí mismo. Necesitaba impedir que mi corazón intentara salvar a alguien que estaba cómoda destruyéndome, así que creé una regla interna: todo lo que siento, lo pienso, todo lo que pienso, lo planeo, y solo después actúo. Eso me impidió caer en trampas emocionales, promesas vacías y llantos de último momento, porque conocí a la mujer con la que me casé y sabía que tenía talento para parecer arrepentida cuando le convenía, y el talento no es carácter, es solo una actuación bien hecha. Empecé a observar cómo elegía las palabras, cómo colocaba el cuerpo, cómo intentaba ganar tiempo como si fuera una negociación, como si intentara mantener el beneficio mientras ocultaba el costo, pero yo ya no estaba negociando, estaba cerrando, y un cierre, cuando se decide, no se revierte. También empecé a alejarme socialmente, y eso la afectó de una forma que no esperaba, porque en el mundo de la élite, lo que mata no es el dolor, es el silencio público, es la ausencia de validación. Dejé de publicar, dejé de aparecer con ella, dejé de alimentar la imagen de pareja perfecta, y ella se inquietó, como si el lujo se evaporara si el mundo no la veía dentro de él. Me di cuenta de que tenía más miedo de perder estatus que de perderme a mí, y esa constatación fue como un sello final en mi pecho. No era amor, era conveniencia sofisticada. Me fui volviendo más frío, no por maldad, sino por lucidez, por respeto propio. Y mientras más me organizaba por dentro, más peligroso me volvía para quien creía dominarme, porque un hombre tranquilo, con dinero y enfoque, es una tormenta que camina despacio. Y ella aún no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Hubo un momento en que intentó darme migajas de cariño, como quien enciende una vela para evitar un apagón. Sonrió, intentó acercarse, intentó volver a ser esa versión dulce del inicio, pero yo ya conocía el truco. Sentí mi cuerpo tensarse, no por miedo, sino por memoria, como si mi instinto dijera: esto es estrategia, no sentimiento. Y entendí que había llegado al punto más alto de la decisión. Ya no era manipulable. Cuando tienes dinero, la gente intenta controlarte con dos cosas: admiración falsa y culpa, y yo era inmune a ambas, porque había visto la realidad detrás del brillo. Hablé poco, pero mi postura lo dijo todo, y ella se incomodó, como si estuviera perdiendo terreno. Ese malestar suyo me confirmó que iba por el camino correcto, porque quien ama quiere conversar, no actuar. Yo no quería una venganza ruidosa, quería justicia silenciosa. Y la justicia silenciosa asusta más que un grito. Ese fin de semana cerré el ciclo dentro de mí, aunque ella aún no lo supiera. Miré mis logros, mis empresas, mi trayectoria, y pensé: no llegué hasta aquí para aceptar faltas de respeto en casa. No construyo un patrimonio millonario para ser tratado como opción por quien traté como prioridad. No gasté mi juventud levantando un imperio para perder mi paz por una persona vacía. Y ahí decidí la forma del final, sin peleas, sin escándalos, sin espectáculo, sin darle la oportunidad de pintarme como villano. Iba a cortar con elegancia, como quien cierra una cuenta cara y se mueve hacia una mejor inversión, pero antes quería ver hasta dónde llegaría ella, porque necesitaba confirmar lo que ya sabía. Y fue entonces cuando entendí que el siguiente paso sería firmar algo mucho más grande que papeles. Estaba a punto de cerrar un matrimonio e iniciar una nueva etapa de mi imperio. Y lo que vendría en el próximo capítulo sería el comienzo del fin oficial. El fin del matrimonio no ocurrió en un día específico, se fue formando dentro de mí en silencio. Cuando llegó el momento de actuar, ya no estaba confundido, estaba decidido. Desperté esa mañana con una calma extraña, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por cerrarse. No había rabia, no había tristeza explícita, solo una sensación de cierre inevitable. Tomé café mirando la ciudad desde el penthouse, el mismo skyline que me vio construirlo todo. Ahí entendí que los ciclos no terminan cuando acaban, terminan cuando dejan de tener sentido. Y ese matrimonio ya no tenía sentido desde hacía mucho tiempo. Me vestí como siempre, con elegancia, postura y control. No para impresionar, sino para respetar quién era. No iba a terminar pequeño algo que comenzó grande. Cuando le dije que necesitábamos hablar, ella notó que algo era distinto. No por el tono de voz, sino por la ausencia de emoción. Yo no estaba pidiendo, no estaba acusando, no estaba negociando, estaba comunicando una decisión. Y eso la sacó por completo del control de la situación. Intentó empezar con ironías, luego con justificaciones, después con silencio. Pero no entré en ninguno de esos juegos. Hablé de forma clara, objetiva, casi empresarial. Expliqué que la confianza no se reconstruye cuando se rompe repetidamente, y que no estaba dispuesto a vivir desconfiando. Intentó minimizarlo, como si la traición fuera un detalle emocional.
Dijo que yo estaba exagerando, que solo era una etapa, que trabajaba demasiado. Usó todas las excusas clásicas que usan las personas infieles cuando están acorraladas. Escuché todo con respeto, pero sin absorber nada porque en ese punto, ninguna justificación cambiaba el hecho. No necesitaba probar nada, ya sabía lo suficiente, lo que decía ya no tenía el mismo peso. No estaba ahí para convencer, estaba ahí para cerrar, y eso la ponía cada vez más nerviosa, porque sentía que estaba perdiendo algo concreto. Cuando se dio cuenta de que no iba a retroceder, el discurso cambió, llegaron las lágrimas, las promesas, las peticiones de tiempo e intentó tocar el pasado, los recuerdos, lo que construimos juntos. Y por un segundo, eso tocó algo dentro de mí, pero recordé todas las noches en las que fui ignorado, todas las veces en que fui tratado como algo garantizado. Cada señal que elegí no ver. Y ese pasado bonito empezó a parecer solo una fachada, entendí que la nostalgia no sostiene el futuro y me mantuve firme. Lo más difícil fue ver el shock en su rostro cuando entendió que era real. Nunca creyó que yo tendría el valor de irme porque confundió mi paciencia con debilidad, confundió mi amor con dependencia, pensó que el dinero, el estatus y la comodidad me mantendrían atado, pero olvidó que construí todo eso desde cero, y quien construye, también sabe reconstruir. No tenía miedo de empezar de nuevo, tenía miedo de quedarme donde ya no había respeto. Y ese miedo era mayor que cualquier apego. Hablé de separación con la misma claridad con la que hablo de cerrar un mal negocio, sin ataque, sin humillación, sin espectáculo, solo hechos y límites. Dejé claro que ya no había espacio para intentos, que esa decisión no era impulsiva, era pensada, sentida y definitiva. Intentó negociar condiciones emocionales, pero yo ya había negociado conmigo mismo. Y esa negociación había terminado. Cuando dije que era el final, sentí alivio. El silencio que siguió fue pesado, no ese silencio de paz, sino el silencio de quien perdió el piso. Ella me miraba como si estuviera viendo a otra persona y quizá lo estaba, porque el hombre que estaba ahí ya no era el esposo que aceptaba migajas. Era alguien que eligió su propia dignidad. No levanté la voz en ningún momento, no fue necesario. La decisión hablaba por sí sola, y eso hacía que todo fuera aún más definitivo. Organicé los siguientes pasos con la misma frialdad con la que organicé empresas. Nada hecho por impulso. Nada dejado al azar, sabía exactamente qué debía proteger. Mi patrimonio, mi imagen, mi paz. Ella se dio cuenta de que yo estaba preparado, que no estaba reaccionando, estaba ejecutando y eso la asustó. Porque las personas que viven de la apariencia temen a quienes actúan en silencio. Y yo estaba en completo silencio estratégico. Cuando salí de ese lugar, sentí algo extraño. No era tristeza, no era alegría, era libertad mezclada con responsabilidad. Sabía que esa decisión lo cambiaría todo, cambiaría mi rutina, mi imagen, mi vida social, pero también abriría espacio para algo nuevo, algo limpio, algo verdadero. Aún no sabía exactamente qué vendría después. Pero sabía que quedarme ahí sería el verdadero fracaso. Esa noche, solo, me di cuenta de que el matrimonio había terminado oficialmente, pero algo más grande apenas estaba comenzando. No tenía idea de cómo ella iba a manejarlo, ni de cuánto cambiaría su vida sin mi apellido, mi dinero y mi estatus. Solo sabía que me había elegido a mí mismo y eso lo cambia todo. Pero el impacto real de esa decisión aún estaba por venir, porque cuando la comodidad se acaba, la realidad aparece, y la siguiente fase mostraría quién era realmente fuerte, y quién solo vivía de vitrina. Después del final, me sumergí en el trabajo como quien se sumerge para sobrevivir. No para huir del dolor, sino para transformarlo en algo útil. Siempre supe trabajar bajo presión, y esa era la mayor de todas. Cada madrugada en vela se convirtió en planeación, cada pensamiento confuso se volvió estrategia. Decidí que no iba a permitir que esa traición definiera mi historia. Si ella había sido la mayor decepción de mi vida personal, sería el mayor combustible de mi vida profesional. Dejé de gastar energía tratando de entender sentimientos ajenos. Empecé a invertirlo todo en crecimiento, y el crecimiento siempre me respondió bien. Mis empresas entraron en una fase agresiva de expansión, nuevos mercados, nuevos contratos, nuevos inversionistas. Me volví aún más selectivo, más frío y más enfocado. Cada decisión se tomaba con precisión quirúrgica. No solo estaba trabajando, estaba reconstruyendo mi identidad. El CEO que salió de ese matrimonio no era el mismo que entró. Estaba más atento, más calculador, menos ingenuo. Ya no mezclaba emoción con estructura, y eso hizo que mis negocios crecieran más rápido. El dolor se convirtió en ventaja competitiva. El dinero empezó a crecer a un ritmo todavía más intenso. Contratos que antes tardaban meses se cerraron en semanas. Alianzas estratégicas surgieron de lugares inesperados. Yo estaba afilado, decidido e imposible de distraer. Nada me sacaba de mi centro.
ya no tenía miedo de perder porque ya había perdido algo importante y sobreviví. Eso cambia la forma en que enfrentas los riesgos. Empecé a apostar fuerte, porque mi emocional ya no me paralizaba y el mercado responde bien a quien actúa con valentía. Fría. Mi rutina cambió por completo. Despertar temprano, entrenar fuerte, reuniones largas, decisiones rápidas. Volví a cuidarme como lo hacía al inicio de mi carrera, sin excesos emocionales, sin distracciones. El enfoque volvió a ser prioridad absoluta, mi cuerpo respondió, mi mente respondió, mi energía regresó, me sentía vivo otra vez, pero de una forma distinta. No era euforia, era estabilidad interna. La gente empezó a notar el cambio, colegas, socios, inversionistas comentaban que yo estaba diferente, más serio, más directo, más poderoso, no hablaba de mi vida personal, dejaba que los resultados hablaran, y hablaban fuerte, nuevos logros, nuevos patrimonios, nuevas empresas, estaba construyendo una versión mía aún más sólida, y eso empezaba a resonar. Me di cuenta de que el éxito después de la caída tiene un sabor distinto. No viene con ansiedad, viene con conciencia, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Nada era para demostrarle algo a alguien, era para demostrarme algo a mí mismo. Estaba probando que nadie tenía el poder de romperme, que la traición no destruye a quien tiene estructura interna. Solo revela en quien necesitas convertirte, y yo me estaba convirtiendo en alguien más fuerte sin pedir aplausos. Con el tiempo, empecé a moverme en ambientes todavía más selectos, reuniones cerradas, negocios de alto nivel, círculos restringidos. Mi nombre volvió a circular con más fuerza, no como el tipo traicionado, sino como el empresario que creció después del caos, y eso pesa porque el mercado respeta a quien cae y se levanta mejor. Sentía que estaba ocupando un espacio aún mayor y lo hacía en silencio, sin necesidad de mostrar nada a nadie. La ascensión estaba ocurriendo. También aprendí a valorar la soledad productiva, sin drama, sin ruido emocional. Mi casa volvió a ser un lugar de paz, sin tensión, sin desconfianza, sin silencio pesado. Me di cuenta de cuánto había vivido bajo presión antes, ahora todo fluía, respiraba mejor, dormía mejor, pensaba mejor. Y cuando todo fluye por dentro, lo externo acompaña. Eso no es suerte, es alineación. Lo más interesante es que, mientras más crecía, menos pensaba en ella, empezó a convertirse en pasado de verdad, no un pasado doloroso, solo un capítulo cerrado. No sentía rabia ni deseo de venganza, sentía superación, y la superación genuina es silenciosa. Estaba demasiado enfocado construyendo como para mirar atrás. Solo que mientras yo subía, alguien empezaba a caer, y aún no tenía idea de cómo eso llegaría hasta mí, pero llegaría. Me di cuenta de que mi nueva etapa llamaba la atención, no solo profesional, también personal. Las personas sienten cuando alguien se reconstruye de verdad, y eso crea contraste. Contraste entre quien crece y quien se estanca, entre quien construye y quien depende. No buscaba validación, pero llegaba de forma natural, y sabía que ese contraste no pasaría desapercibido, sobre todo para quien había perdido todo lo que yo seguía conquistando, y el siguiente capítulo mostraría exactamente eso. La caída de ella no fue repentina, fue lenta, silenciosa y cruel. Nada se derrumbó de una sola vez, todo se fue perdiendo poco a poco. El brillo que exhibía empezó a apagarse sin que ella lo notara. Las invitaciones disminuyeron, los mensajes comenzaron a ser respondidos con menos entusiasmo. El interés de las personas empezó a enfriarse. Porque el mundo de la élite es así, se acerca al poder y se aleja de su ausencia, y sin mi nombre, sin mi estructura, sin mi dinero, ella ya no era prioridad aún. Intentaba mantener la imagen, pero una imagen sin base no se sostiene, y yo veía todo eso ocurrir desde lejos. El amante fue el primero en desaparecer, aquel que parecía tan presente, tan seguro, tan interesado. Cuando el confort se terminó, el encanto se evaporó. Él no quería construir nada, solo disfrutar de lo que existía. Sin mi patrimonio como telón de fondo, ella dejó de ser una ventaja. Las promesas vacías demostraron ser exactamente eso, ninguna seguridad, ningún plan, ningún futuro. Ella se dio cuenta demasiado tarde de que cambió estabilidad por ilusión, y la ilusión cobra caro cuando se acaba, pero en esa etapa, aún no aceptaba la realidad. El nivel de vida empezó a encogerse, no de forma dramática, sino constante. Menos viajes, menos lujo, menos acceso. Lo que antes era rutina se volvió excepción, y lo que era excepción se volvió recuerdo. Intentaba mantener el estilo, pero ya no podía sostenerlo. La tarjeta ya no tenía el mismo límite. Las decisiones empezaron a medirse. Y cada restricción era un golpe para quien nunca construyó nada, porque perder duele más que nunca haber tenido. Las redes sociales comenzaron a mostrar otra versión, menos ostentación, menos brillo, menos seguridad. Ella aún intentaba parecer bien, pero la energía ya no engañaba. Quien vive de validación siente cuando ésta desaparece,
y ella lo sintió. Empezó a compararse aún más, a observar a otras mujeres viviendo lo que ella perdió y eso corroe por dentro. Porque el arrepentimiento crece en silencio, y el orgullo impide pedir ayuda a tiempo. Yo me enteré de cosas por terceros, nunca por ella. La gente comentaba, de forma casual, casi como chisme, que ella estaba distinta, más abatida, más apagada, que parecía perdida. Yo escuchaba sin reaccionar. No por indiferencia, sino por cierre. No sentía placer en su caída, pero tampoco sentía culpa. Cada elección tiene un costo y ese costo finalmente llegó. Intentó reinventarse rápidamente, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos discursos, pero todo parecía superficial. Faltaba base, faltaba estructura, faltaba disciplina. Nunca tuvo que construir nada desde cero, siempre estuvo al lado de quien construía, y ahora necesitaba sostener algo por sí sola. Eso exige una fuerza que no se improvisa. Y la frustración empezó a aparecer porque el mundo no funciona a base de apariencia. El círculo social empezó a cambiar. Algunas personas desaparecieron por completo, otras se alejaron poco a poco, pocas se quedaron, y esas pocas ya no ofrecían el mismo acceso. Ella dejó de ser prioridad, dejó de ser invitada, dejó de ser vista. Y para alguien que vivía del escenario, eso es devastador. El silencio social duele más que las palabras duras. Mientras tanto, yo seguía creciendo, nuevos contratos, nuevos entornos, nuevos niveles, y ese contraste empezó a llegar hasta ella. No porque yo lo mostrara, sino porque el mundo comenta, y los comentarios duelen cuando confirman errores. Ella empezó a darse cuenta de que yo no me detuve, al contrario, había acelerado, y eso tocó algo profundo dentro de ella. Porque perder a alguien que crece duele más que perder a alguien común. Y esa percepción fue el inicio del verdadero arrepentimiento. Ella empezó a extrañar no solo a mí, sino lo que yo representaba: la estabilidad, la seguridad, la previsibilidad, al hombre que resolvía todo, al mundo que giraba a su alrededor sin esfuerzo. Y cuando esa realidad cayó, el vacío se hizo más grande porque no era solo nostalgia, era conciencia del error. Se dio cuenta de que cambió un futuro sólido por emoción barata, y que algunas puertas, cuando se cierran, no se vuelven a abrir, pero aún faltaba el momento más difícil de todos. Lo que ella todavía no tenía el valor de admitir era el arrepentimiento completo, ese que obliga a tragarse el orgullo, a pedir perdón de verdad, a reconocer el error sin excusas. Ella aún se resistía a eso, pero la vida estaba apretando cada vez más, y cuando el mundo se encoge, la persona tiene que elegir, o enfrenta su propia verdad, o se hunde intentando mantener la apariencia, y el siguiente paso de ella revelaría cuál de esas opciones tomaría. El arrepentimiento no llegó como una petición directa, llegó disfrazado de un acercamiento cauteloso. Empezó a aparecer más en lugares donde yo podía estar, eventos empresariales, ambientes que antes no frecuentaba sola. Era como si intentara reingresar a mi mundo sin tocar la puerta. Desde lejos percibía ese movimiento tímido, casi calculado. Ya no había arrogancia, ya no había seguridad, había vacilación, y la vacilación siempre delata a quien perdió terreno. Yo observaba todo con distancia emocional, porque quien ya ha sufrido aprende a ver las intenciones. Cuando finalmente hablamos, su tono era completamente distinto: la voz más baja, la mirada menos firme, la postura menos imponente. Ya no hablaba de logros, hablaba de dificultades. Ya no se colocaba por encima, se colocaba por debajo. Intentaba generar empatía, no admiración. Escuché en silencio, sin interrumpir. Habló de errores, de confusión, de haberse perdido, pero evitaba la palabra traición, como si nombrar el error lo hiciera más real, y dejé que hablara hasta el final. Empezó a mencionar el pasado con cuidado, los viajes, los buenos momentos, las risas. Intentaba rescatar una versión antigua de nosotros dos, como si ese recuerdo aún tuviera fuerza suficiente para traerme de vuelta, pero yo ya no vivía en ese pasado, estaba en otro lugar emocional. La miraba y sentía respeto por lo que fue, pero no sentía deseo de regresar. Porque el pasado solo es cómodo cuando no duele, y el nuestro había dolido demasiado. En cierto momento dejó escapar el miedo, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a haber errado, y ese miedo era real, no era actuación, pero tampoco era amor, era consecuencia, y la consecuencia nunca debe confundirse con sentimientos. Sentí empatía, porque sigo siendo humano, pero empatía no es reconciliación, y necesitaba mantener eso claro dentro de mí. Intentó mostrar cambio, habló de madurez, de aprendizaje, de valores. Dijo que necesitaba pasar por eso para entender. Escuché con atención, pero con distancia, porque los cambios verdaderos no aparecen solo cuando todo se derrumba, aparecen cuando aún hay algo que perder. Y en ese punto, ella ya lo había perdido todo. Sabía que volver ahora sería traicionarme a mí mismo, y ya había hecho eso una vez, no lo haría de nuevo.
La petición de volver no llegó como una súplica directa, llegó como una sugerencia suave, un intento de reaproximación gradual, como quien prueba el agua antes de meterse, pero no di espacio, no fui grosero, no fui cruel, fui claro. Dije que había seguido adelante, que lo que existió fue importante, pero que ya no existía. Lo más difícil fue ver cómo le caía la realidad en el rostro, cuando entendió que ya no había negociación, que no estaba jugando duro, que no era orgullo herido, era un cierre real. Intentó contener las lágrimas, no pudo. Ahí, por primera vez, vi arrepentimiento verdadero, no solo por el lujo perdido, sino por el hombre que había descartado. Y eso fue duro de presenciar. Me preguntó si aún sentía algo, respondí con honestidad. Dije que sentía respeto por lo que vivimos, pero que la confianza no se reconstruye con promesas tardías, y que había aprendido a elegirme a mí mismo. Esa frase le dolió más que cualquier acusación, porque dejó claro que ya no la necesitaba, no estaba intentando demostrar nada, estaba en paz. Y la paz es inalcanzable para quien vive en guerra interna, ella lo entendió. Cuando nos despedimos, no hubo escena, no hubo drama, solo un silencio cargado de significado. Vi en sus ojos la conciencia plena del error, y ella vio en los míos la decisión definitiva. No sentí victoria, sentí cierre, como cuando se cierra una puerta que ya no lleva a ningún lugar. Caminé hacia afuera sin mirar atrás, sabiendo que esa era la última vez. Pero el impacto final de esa elección aún estaba por venir, porque el último capítulo no era sobre ella, era sobre en quién me había convertido después de todo. Hoy, cuando miro mi vida, veo a un hombre completamente distinto de aquel que empezó esta historia. No porque me haya vuelto más frío, sino porque me volví más lúcido. Aprendí que el dinero construye comodidad, pero el carácter construye destinos. Sigo siendo millonario, sigo siendo CEO, sigo expandiendo empresas y patrimonio, pero ahora lo hago con paz, sin ruido emocional. Mi rutina es limpia, organizada y silenciosa. Mi casa es un lugar de descanso, no de tensión. Mi éxito ya no necesita ser compartido para ser validado. Sigo creciendo sin necesidad de demostrarle nada a nadie, y eso es un tipo raro de riqueza. El mercado siguió recompensándome. Nuevos proyectos se convirtieron en empresas de alto valor, los inversionistas confían aún más en mí, mi nombre ganó peso, no por escándalos, sino por consistencia. Me volví todavía más selectivo con personas y oportunidades. Ya no acepto relaciones superficiales ni negocios mal alineados. Aprendí que todo lo que entra en tu vida cobra energía, y solo invierto energía donde hay un retorno real. Ese filtro lo cambió todo, sobre todo mis relaciones personales. Ella, por otro lado, siguió un camino distinto, no por castigo, sino por consecuencia. Su vida se volvió más pequeña, más ajustada, más silenciosa, el lujo se volvió recuerdo, el estatus se volvió historia pasada, las personas que antes la rodeaban desaparecieron, y las que se quedaron no ofrecían más que compañía vacía. Empezó a vivir con el peso de sus propias decisiones, y eso es algo que nadie puede cargar por otro. Yo no tuve que hacer nada. A veces me cruzo con personas que me preguntan por ella, respondo con educación y pocas palabras, no por respeto a ella, sino por respeto a mí. No necesito disminuir a nadie para sentirme más grande, la vida ya hace eso sola cuando alguien elige mal. Aprendí que el silencio también es una forma de elegancia, y la elegancia siempre vence al ruido. No hay placer en ver caer a alguien, solo hay aprendizaje en no caer junto, y esa lección la aprendí bien. Hoy sé exactamente qué quiero a mi lado. No es belleza vacía, ni estatus prestado, ni ambición sin base. Quiero a alguien que admire la construcción, no solo el resultado, alguien que respete el detrás de cámaras, no solo el escenario, alguien que vea valor en la lealtad, no en oportunidades fáciles, porque conozco el precio de todo lo que construí. Y no voy a compartirlo con quien ve todo como un derecho. Aprendí a elegir mejor, y esa elección siempre empieza por mí. Ese fue el mayor logro de toda esta historia. Lo curioso es que, cuando te alineas por dentro, el mundo se reorganiza por fuera, las personas correctas aparecen, las oportunidades correctas surgen, la vida empieza a fluir sin resistencia. No tuve que correr detrás de nada, simplemente seguí mi camino, y ese camino se volvió más ligero después de dejar atrás lo que me pesaba. No perdí un matrimonio. Me liberé de una prisión emocional disfrazada de comodidad, y esa claridad cambió mi forma de vivir. Entendí que amar no es hacerse pequeño para caber en el mundo de alguien, amar es crecer juntos, respetando límites y valores. Cuando eso no sucede, el amor se convierte en dependencia, y la dependencia nunca termina bien. Salí antes de que eso me destruyera, y esa fue la decisión más cara y más valiosa de mi vida, cara emocionalmente, valiosa estructuralmente. Porque me devolvió algo que ningún dinero puede comprar: autorrespeto y paz. Si hay algo que esta historia demuestra es que quien ríe al final no es quien traiciona, es quien soporta el dolor sin perder la dignidad.
es quien transforma la caída en base, es quien no se venga, sino que evoluciona. No necesité vencer a nadie, solo necesité continuar, y continuar, cuando se hace con conciencia, siempre lleva más lejos. Ella se quedó atrapada en el pasado. Yo construí el futuro, y eso lo define todo. Hoy, cuando sonrío, no es por ironía, es por gratitud silenciosa, gratitud por no haber insistido donde no había respeto, gratitud por haberme elegido a mí mismo, gratitud por haber entendido que el éxito sin paz es un fracaso disfrazado. Sigo mi vida en la cima, sí, pero ahora con algo que nunca tuve antes: equilibrio, y el equilibrio es el verdadero lujo. El tipo de lujo que no se pierde con ninguna traición. Si hay algo que esta historia deja claro, es que el dinero no impide la traición, pero sí revela el carácter. El lujo no crea lealtad, solo expone intenciones. Y quien construye todo desde cero necesita aprender, tarde o temprano, a proteger no solo el patrimonio, sino también el propio corazón. Yo pude haberme vengado, pude haber humillado, pude haber hecho ruido, pero elegí algo más raro: seguir adelante y crecer en silencio, porque la mayor respuesta que puedes darle a quien te traiciona es vivir mejor sin ella. Ahora quiero saber de ti: ¿tú perdonarías una traición así si estuvieras en mi lugar? ¿Crees que el dinero cambia a las personas o solo revela quienes siempre fueron? Deja tu comentario aquí abajo, los leo todos. Si esta historia tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí encontrarás historias reales, intensas y llenas de lecciones sobre amor, poder, dinero y decisiones, porque al final de cuentas, quien ríe al último, nunca es quien traiciona.